Muy bien, queridos hermanos, continuamos con la predicación expositiva del Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículo 16 al 21. Este sermón se titula Humillado por nuestra redención. Creo que podemos poner tantos títulos a una porción de texto como esta. Me pareció esa la más oportuna porque creo que captura en cierta manera la esencia, el corazón de esta porción que vamos a estudiar, que si bien no son muchos versículos, créanme que hay mucho para meditar, para reflexionar, para aprender también. Así que vamos a leer una vez más y que el Señor guíe nuestros corazones durante esta predicación. Dice el verso 16, entonces los soldados se lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos, dice la Reina Valera 60, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y puestos de rodilla le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Hasta ahí el pasaje. No presten atención a la división que hay en nuestras Biblias. Esa división no es inspirada necesariamente. Sino que ese pasaje, el 21, forma parte de la línea de pensamiento que se viene trayendo y que ya comenzamos hace 2 semanas atrás. Si hay algo, hermanos, que todos estamos total y absolutamente de acuerdo, es que la humillación no va de acuerdo a nuestra cultura. Ninguno de los que está aquí pudiera levantar la mano probablemente y decir, me gusta ser humillado, porque eso directamente, el rendirse, no forma parte de la idiosincrasia de la sociedad o de la cultura en la que nosotros vivimos. De hecho, es algo como a evitar, es la meta, la humillación es la meta a evitar en nuestra vida. Así nos forman, así nos criamos desde casa y así vivimos en esta sociedad en la que nosotros estamos. Nadie quiere ser menospreciado, nadie quiere ser burlado, nadie quiere ser avergonzado. Probablemente esas son palabras que hoy van a escuchar mucho ustedes, y debieran resonar en nuestros corazones, porque la realidad es que eso es algo que nosotros detestamos, la vergüenza, la burla. Sin embargo, este pasaje que nosotros acabamos de leer, Marcos 15, versículos 16 al 21, lo que nosotros vamos a ver plasmado en el texto de la palabra de Dios es que el Rey del universo, el Creador, el único que es digno de recibir toda gloria, toda honra, nosotros vamos a verlo humillado de la manera más cruel, de la manera más despiadada. Y eso, como reza el título de este sermón, el resultado, el fruto de esa humillación tiene que ver nada más y nada menos que con nuestra redención. Nosotros ya hemos estudiado semanas atrás a Jesús siendo condenado injustamente por Pilato. Horas después de ser entregado, es llevado el Señor Jesucristo, lo vimos en el relato de Marcos, es llevado por los soldados para ser humillado, para ser preparado en cierta manera para la crucifixión. Es azotado, y ahora lo vamos a ver, y después en una suerte de burla terrible que hacen delante del Señor, que le hacen a Él puntualmente, lo preparan para llevarlo a la cruz. Y Marcos es muy claro en mostrarnos, tanto Marcos como el resto de los evangelios, son muy claros los relatos que encontramos en cuanto al profundo sufrimiento físico que recibió el Señor, el profundo sufrimiento emocional, lo hemos visto al Señor allí antes de toda esta etapa, en el huerto de Getsemaní y las horas posteriores, el profundo sufrimiento espiritual también que Él experimenta antes de cargar la cruz y por consecuencia cargar nuestras culpas, allí en esa cruz donde iban a ser juzgados nuestros pecados, los pecados de todos aquellos que Él vino a salvar. En este relato de humillación, hermano, nosotros vemos la majestad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, brillando a través de su silencio, porque semana atrás decíamos, Él es el Rey que no se defiende, Él es el Rey que no habla. Su disposición, hermanos, a sufrir por los pecadores y la profundidad de su amor, eso es lo que vemos en este relato de humillación. Repito, la majestuosidad, la gloria de Cristo, brillando a través de su paciencia, su mansedumbre, su disposición a sufrir por los pecadores y la profundidad de ese amor redentor. Ese es el énfasis del sermón de hoy, hermanos.
Cuando nosotros leemos el relato paralelo que encontramos en el resto de los evangelios, hay algo que llama poderosamente la atención, es que ninguno se detiene a detallar de manera precisa, minuciosa, los padecimientos físicos que el Señor sufrió en su humanidad. De hecho, es algo que ni siquiera lo encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar en predicaciones, enseñanzas y demás acerca de detalles que tienen que ver con los padecimientos físicos del Señor, es porque hay evidencia, hay precedente, hay registro de la historia, y claramente se puede conocer cómo los romanos castigaban y el sadismo y la crueldad que había en los castigos que ellos, al castigo que ellos sometían a los criminales. Pero no es algo que encontremos en la Escritura necesariamente. Marco nos dice en el versículo 15 que vimos la semana pasada que Pilato mandó a azotar, y dentro de esa palabra decíamos podemos abarcar un montón de cosas, pero mandó a azotar a Jesús antes de ser entregado para ser crucificado. Los romanos eran sumamente crueles cuando aplicaban este tipo de castigo. Ustedes van a estudiar, yo no me quiero meter en esos detalles, porque de hecho no es el énfasis del texto, pero claramente eran sádicos, eran crueles, porque usaban látigos que estaban hechos con cuero, y para infligir más dolor, más tortura, en las puntas de esos látigos había metal, había huesos y todo lo que te puedas imaginar que pueda literalmente destruir la humanidad de la persona que está siendo castigada. De hecho, algunos condenados directamente morían, algunos condenados a la cruz morían antes, en la etapa previa, digamos, de la preparación para la crucifixión. Marco nos dice simplemente que durante el juicio civil, ¿se acuerdan que veíamos un juicio religioso, un juicio civil, 3 etapas o 3 audiencias en cada uno de ellos? Marcos dice que durante el juicio civil Pilato ordena que azotaran al Señor, y más adelante él habla, por ejemplo, versículo 24, de la crucifixión del Señor, y él dice, cuando lo hubieron crucificado, en Marcos 15, 24, cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Fíjense, no hay detalle de la crucifixión. Si nosotros nos pusiéramos en este sermón a analizar detenidamente lo que implicaba este método, esta forma de condena y de castigo, bueno, estaríamos horas viendo que probablemente fue el método más cruel diseñado por la humanidad. Pero Marcos no da ningún detalle. ¿Por qué? Porque claramente, hermanos, el enfoque, el énfasis que está puesto en el relato de Marcos no tiene que ver con los detalles físicos de ese sufrimiento, sino que tienen que ver con otros aspectos del castigo previo y de la muerte de Cristo en la cruz. Los sufrimientos físicos que Jesús tuvo que padecer, hermanos, para salvarnos son indescriptibles. O sea, no habría tal vez palabras para describir, para poner en palabras adecuadas lo que el Señor tuvo que sufrir. No obstante, el relato de esos sufrimientos que el Señor enfrentó en las últimas horas de su vida, lo peor que puede ocurrir cuando vos te expones a un texto de esta naturaleza o una predicación de este tipo, es que vos en alguna parte de tu corazón sientas lástima por el Señor. O sea, lo peor que puede haber. Y cuando escuchamos predicaciones de esta naturaleza, parece ser que el énfasis está puesto en que sintamos pena por lo que le pasó al Señor. Por eso se hace enfoque en los huesos, en los látigos, en las vísceras, porque los castigos fueron tales que hasta las vísceras, sus intestinos probablemente estaban casi afuera. Y parece que a veces escuchamos predicaciones así y queremos que la gente sienta pena por el Señor Jesucristo, pero eso es lo peor que te puede pasar. Por eso yo no me voy a meter tanto en esos detalles. ¿Por qué? Porque la idea no es que vos sientas lástima por el Señor, porque si eso ocurriera en este momento de la predicación, vos estarías perdiendo de vista lo más importante del relato de los evangelios, lo más importante de esta historia, que es precisamente el significado redentor que tuvieron sus padecimientos, sus terribles padecimientos, y de eso no hay duda, no hay discusión. Por eso el título del sermón se titula, valga la redundancia, Humillado por nuestra redención. Ahí radica el significado redentor de su sufrimiento. Por favor, hermano, que no se vaya de nuestra mente la realidad de que hay algo mucho más profundo en estos pasajes que simplemente un relato de una ejecución cruel y dolorosa. Repito, hay algo mucho más profundo, así que no se vaya eso de su mente durante la predicación.
Bien, hermanos, yo les dije que Marcos no menciona los detalles del sufrimiento físico, pero sí menciona su vergüenza y su humillación. Y ahí es donde va a estar nuestra atención puesta, en la vergüenza y en la humillación. Simplemente, para no asumir que todos están dentro del contexto de lo que está pasando, hago rápidamente un repaso para que todos estemos en sintonía. Nosotros ya sabemos o hemos visto semana atrás que Jesús es arrestado a la medianoche del día viernes. Él tuvo que padecer 3 audiencias, como le dije antes: juicio religioso, juicio civil, antes de ser condenado a muerte. Una delante de Pilato, vimos recientemente, la otra delante de Herodes, y otra vez vuelve de nuevo a presentarse ante Pilato. La semana pasada vimos que Pilato, luego de haber intentado por todos los medios, porque esa era la realidad, Pilato quería evitar la condena del Señor, al menos es el relato de los evangelios, pero este hombre, no decidir, termina siendo una decisión cobarde, ¿no es cierto? Y él quiere complacer, veíamos la semana pasada, a la multitud y lo entrega para que fuera crucificado. Juan capítulo 19 nos muestra que este hombre, con esa idea de azotar y golpear y prácticamente dejarlo destruido al Señor Jesucristo, él tenía la esperanza tal vez de que con ese castigo duro la multitud probablemente iba a sentir pena por el Señor y le iba a pedir que lo suelte, cosa que no ocurrió. Por esa razón, hermanos, se desata esta crueldad que nosotros vamos a ver a continuación. Así que veamos versículo 16 una vez más, y como primer punto, la idea es poner nuestra atención en la humillación del Rey de Gloria. En la humillación del Rey de Gloria. Dios hecho hombre, ridiculizado. Ese es el título de este primer principio. Entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio. ¿Qué lugar es ese? Es el patio de lo que podríamos llamar como el cuartel general del gobernador. Es el patio, es de donde estaba la residencia del gobernador. Dice, y convocaron a toda la compañía. La Biblia de las Américas habla de una cohorte romana, es decir, un regimiento de soldados, traducido tal vez a un lenguaje más común. Hasta ahí nomás, hermanos. Una compañía o una cohorte romana, como dice la Biblia de las Américas, para que nosotros tengamos dimensión, estamos hablando de una unidad militar que está compuesta por unos 600 soldados aproximadamente. Dependiendo de la fuente que busques, algunos van a decir 400, otros 500, pero estamos hablando de un promedio de 500 a 600 soldados. Así se compone una campaña militar romana. Eso vendría a ser el 10% de una legión que estaba compuesta por 6.000 soldados. Y esto que yo estoy enfatizando, tenemos que tenerlo en mente para lo que va a venir durante el desarrollo. Pero repito, se convoca, en este caso, a una compañía compuesta entre 500 y 600 soldados. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, que en esa época se necesitaban muchos soldados en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la semana de la celebración de la Pascua, una celebración sumamente importante para la nación hebrea, que está bajo el Imperio Romano, por lo cual la población judía en aquel entonces se multiplicaba para la fiesta de la Pascua, y el imperio claramente tenía que estar sumamente preparado para cualquier rebelión que pudiera surgir. ¿Por qué? Porque el espíritu judío, ese espíritu nacionalista, era donde más a flor de piel estaba, era en esa época. Entonces claramente había mucha presencia de soldados, y los soldados eran traídos de otras partes del imperio, totalmente ajenas, lugares que no tenían nada que ver con Israel, con la nación esta que estaba sometida bajo el imperio. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la idea? La idea era que ningún soldado que venía en esa época tenga que ver o tenga algún vínculo emocional con los judíos, claramente. ¿Por qué? Porque si había que someter de manera sádica y cruel, iba a ser a cualquier revuelta o rebelión judía que se genere en ese momento, en esa semana. Estos soldados que están allí ocupando su lugar de trabajo, de cuidado, de protección del pretorio, eran hombres sumamente disciplinados, eran los mejores soldados. Una cohorte romana estaba compuesta por una élite de soldados sumamente especializados en trabajo militar, pero lo que tenían de muy buenos soldados también lo tenían de sádicos y de crueles, eran hombres inmorales prácticamente. Y estos hombres son
los que deciden, hombres de esta naturaleza, son los que deciden tener un tiempo de diversión. Porque lo que nosotros vamos a ver es eso, un momento de diversión que ellos van a tener a costa del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, antes de llevarlo a la cruz. Lo que ellos comienzan a hacer es como una especie de comedia tragicómica, digamos, es una parodia que hacen del Señor Jesucristo por la identificación que ese acusado tiene, que dice que es rey, por lo cual eso ya, adjudicarse uno mismo ser un rey, ya era un atentado contra el reinado, contra el poder de César. Pero ellos están viendo un hombre que está casi destruido en su humanidad, entonces comienzan a divertirse y a hacer todo tipo de formas para ridiculizarlo al Señor. Por eso dice el verso 17, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, dice el texto. Estos soldados estaban acostumbrados, ellos trataban, ellos protegían, por lo cual estaban acostumbrados a ver a las máximas autoridades del imperio romano, y ellos veían todo el esplendor de estas autoridades. Ellos veían el esplendor muchos de ellos vieron pasar a algunos césares. ¿Se acuerdan que el César es la máxima autoridad del imperio? Entonces ellos estaban acostumbrados a ver eso y ahora lo que están viendo es a Jesús en una condición deplorable, en una condición vergonzosa, casi desnudo, con la carne desgarrada por los latigazos o por los azotes que recibió por orden de Pilato. Y eso lo ven a un hombre así que pretende ser el rey de los judíos. O sea, ellos no están acostumbrados a ver ese tipo de rey. Entonces, lo que ellos están viendo, para la lógica de estos hombres, raya la locura. O sea, es el colmo de ser un rey, estar en esa misma condición, por lo cual para ellos probablemente Jesús era alguien loco, alguien que estaba fuera de sus cabales. Marcos nos dice que ellos convocaron, o sea, estos soldados a los cuales el Señor es entregado, dice que esta gente convocó a toda la compañía militar, a toda la cohorte, para precisamente montar una especie de espectáculo. Es como que vieron semejante cosa y llamaron a estos 500, 600 soldados y montaron allí un circo, una comedia, un espectáculo alrededor ¿de quién? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es como si ellos estuvieran diciendo, llamando, haciendo un comunicado, hay un llamado público, vengan, vamos a rendirle honor a este rey. Vengan a rendirle honor al nuevo rey que se levanta en Israel. Acuérdense, Israel bajo el imperio. Era una burla no solamente hacia el Señor Jesucristo, sino hacia la nación. Por supuesto, hermano, que ellos de ninguna forma saben que en ese momento, al hacer semejante aberración, ellos están cumpliendo al pie de la letra lo que el Señor ya había dicho días antes, porque en el capítulo 10, verso 33 va a decir, he aquí, subimos a Jerusalén, le dice el Señor a sus discípulos, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjense que cada detalle de esta profecía se cumplió, hermanos. La burla, la humillación, los latigazos, la muerte, la resurrección. Marcos nos dice que lo primero que ellos hicieron fue vestirle con un manto color púrpura. Eso simbolizaba realeza, era el color que usaban los reyes. Mateo en el relato paralelo dice que primero da el detalle que lo desnudaron. Estos hombres, el Señor estaba semidesnudo, destruido, golpeado, lastimado por todos lados, dice que lo desnudaron, dice Mateo, y le pusieron sobre él un manto escarlata. Y esto es increíble, hermano, porque cuando uno se presenta frente a un relato de esta naturaleza, es increíble y sorprendente que desnudaron y humillaron nada más y nada menos que a Dios hecho hombre, o sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que era digno de toda gloria, de toda honra, de todo respeto, a ese hombre estos desnudaron para humillarlo. Y para completar esta parodia o esta escena ridícula, dice que le colocaron coronas de espina, simulando la corona de laurel que solía llevar el César, la máxima autoridad del imperio. ¿Y eso qué añadía a todo este espectáculo? Más burla y más sufrimiento. Y Mateo añade el detalle de que también le pusieron en su mano una caña a modo de cetro. ¿Qué es un cetro? Es una vara de oro o de plata que usan los reyes para caminar, para andar, como muestra de su poder, de su autoridad. Bueno, esto le pusieron una caña, vaya a saber de qué material, pero de madera obviamente, pero de qué planta y demás. Pero no importa eso el detalle. Después de ridiculizarlo, hermanos, de disfrazarlos
de disfrazarlo de rey, de dejarlo desnudo, de ponerle ese manto escarlata, un cetro de madera, una corona de espinas. Las burlas y el maltrato continúan, porque Marco dice en el verso 18, comenzaron luego a saludarle, diciéndole, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Era habitual en aquellos días, hermanos, que los súbditos al nuevo rey lo saludaran al rey que está surgiendo, que está ocupando el lugar de rey. Era muy común que lo saludaran con esas palabras que están usando los soldados. Eso era una señal de aceptación, era una señal de sumisión. Salve, rey de los judíos. Era una señal de sumisión al nuevo rey. Es como que la palabra salve era utilizada en el saludo que se emitía al César, por ejemplo. Esa palabra salve era sinónimo de gozo, era sinónimo de alegría. Había gloria en muchos súbditos del César cuando surgía un nuevo César. Y estos soldados es como que le están diciendo al Señor, te saludamos con gozo, te saludamos con regocijo, rey de los judíos. Nos postramos delante de tu presencia en humildad, te estamos adorando, estamos sumisos a ti. Es lo que está significando esa burla que el Señor está recibiendo allí para coronar ese espectáculo. Para ellos era total y absolutamente ridículo pensar que un hombre en esa condición, un hombre que estaba destruido en su cuerpo, era ridículo pensar que él podía ser una amenaza para el poder de César. ¿Por qué? Porque al identificarse como el rey de los judíos, eso lo transformaba en un rival de César. Pero ellos al verlo así, claramente veían que algo así era impensado, era ridículo. Y la burla hacia Jesús también tiene un impacto más allá de Cristo. Y es una burla hacia la nación judía como tal. Es como que ellos le están diciendo a las autoridades, a los sacerdotes que los llevaron allí, y a toda la nación hebrea con su espíritu nacionalista a flor de piel en esa época, es como que lo que le están diciendo es, con esta clase de rey, ¿ustedes pretenden doblegar el poder del imperio? Entonces hay connotaciones políticas que tienen que ver con el sufrimiento que el Señor está padeciendo. No solamente tiene que ver con Él en sí mismo, sino con todo lo que rodea a esa nación que está sometida. Es una burla que ellos están haciendo a todo el imperio, la nación judía, que está bajo el imperio romano. Y a medida que aumentan las burlas, claramente, por el relato nosotros vemos que aumentaba o seguía en aumento la crueldad y el desprecio hacia la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque el verso 19 dice que le golpeaban en la cabeza con una caña. Probablemente con esa misma caña que le dieron como cetro, como burla, ahora le están golpeando. Dice que le escupían y puesto de rodilla le hacían reverencia. Más burla. Ahora, fíjense, en un solo versículo hay 3 verbos que están escritos en un tiempo verbal que significan algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque denotan sadismo, hermanos. ¿Cuáles son los verbos? Golpeaban, escupían y hacían reverencia. Eso denota que eran hombres sádicos y que sus acciones eran continuas. Es decir, que una y otra vez ese regimiento de soldados, que estaba comprendido entre 500 y 600 soldados, imagínense el número, por eso les decía antes, presten atención a ese número. O sea, una y otra vez esa compañía, esa cohorte romana, estaban golpeando, estaban escupiendo a Jesús, lo cual en aquella época y en esta época es símbolo de total y absoluto desprecio por la humanidad de una persona. Ellos estaban golpeando, escupiéndole y luego se arrodillaban, se hacían reverencia delante de él. Si ellos pensaban que Jesús estaba loco, uno viendo esa escena no sabe quién está más loco, ¿no? Porque realmente es una locura lo que están haciendo. Ahora, la burla de los soldados, hermanos, fue permitida por Dios. Eso es terrible. No quisiera irme a todo el pasaje de Isaías 53, lo hemos visto, ya sabemos, y ahí claramente 700 años antes de que esto ocurra, ya el profeta Isaías había dicho lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Entonces, la burla de estos soldados fue permitida por Dios. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo experimentara
no solo sufrimiento físico, sino también la humillación máxima, para que realmente se cumpla lo que dijo Pablo cuando dice que fue humillado hasta lo sumo. Eso fue necesario, ¿para qué? Para que Él cargara con toda la vergüenza y todo el pecado, ¿de quiénes? De aquellos que Él vino a salvar, de los suyos, de su pueblo. Tenía que ser de esta forma. Isaías 53:3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Va a decir otra traducción, otro pasaje ahí de Isaías 53, fue desfigurado su rostro. Fue desfigurado, no parecía un rostro humano. La parodia, por decirlo de alguna manera, toda esta burla de los soldados, resalta, hermanos, la gloria de Jesús como el Rey verdadero. ¿Cuál es el contraste de eso? Que Él sí era un Rey verdadero. Mientras ellos lo ridiculizaron como un falso rey, nosotros vemos en Isaías, al final de los últimos 3 versículos de Isaías 52, no lo vamos a leer, simplemente yo se los recuerdo. Isaías, antes de comenzar con muchos autores dicen que los últimos 3 versículos de Isaías 52 debieran formar parte del capítulo 53, porque Isaías comienza con Cristo en lo más alto, sigue el segundo versículo, Cristo humillado hasta lo sumo, y vuelve a presentarlo Isaías como Cristo una vez más en lo más alto. Y es lo que está ocurriendo. Estos hombres están ridiculizando, el Señor Jesucristo, lo más sublime del cielo, vino a este mundo, dice el Evangelio, a humillarse hasta lo sumo, y lo estamos viendo acá, humillarse en mano de estos miserables soldados. Ahora, Dios lo exaltó a Cristo como Rey de Reyes. Dios lo va a exaltar como aquel que triunfa sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mismo infierno. En esa parodia de coronación, hermanos, los soldados declararon una verdad más grande de lo que ellos mismos podían comprender. ¿Y cuál es esa verdad? Jesús sí es un Rey verdadero, que fue humillado ¿para qué? Para mi redención, para nuestra redención. Él fue humillado como Rey, fue humillado para nuestra redención, hermanos. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo el Señor fue sometido a esa retorcida y perversa diversión que estos hombres llevaron a cabo con Él. Pero después de semejante humillación, dice Marcos en el verso 20, dice lo siguiente: después de haberle escarnecido, otra vez, le desnudaron la púrpura, es decir, le sacaron ese manto color púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora, hermanos, es muy difícil imaginar el estado en el que quedó el Señor Jesucristo después de semejante tortura, después de semejante martirio. La cabeza coronada de espinas que se hundían en su piel, los soldados golpeándolo con furia, la sangre brotando de su cara, de su cuerpo, mezclándose, imagínense la escena, con la saliva de la gente que le está escupiendo en la cara. Ahora, el solo hecho de pensar, hermanos, que una persona común y corriente, creo que alguna vez lo hemos dicho, a veces vemos las noticias y vemos ya, nos golpean nuestra humanidad, que alguien es golpeado, a veces vemos los jóvenes que están fuera de sí, se golpean la cabeza, se cae uno, y ya eso nos genera rechazo. Ahora, imagínense que nosotros estamos frente a algo peor de eso que nos genera rechazo, ¿y dónde radica lo peor? Que este no es cualquier hombre, nada más y nada menos que el Hijo de Dios siendo avergonzado y despreciado por sus propias criaturas. Ahora, yo decía al principio, en la introducción, oraba con respecto a esto, y lo sigo sosteniendo, nosotros siempre debiéramos orar, hermanos, pedirle al Señor que Él nos pueda dar la posibilidad de tener un corazón que esté preparado, un corazón fértil, un corazón que esté a la altura del pasaje que nosotros vamos a oír en la predicación. Ahora, más, sí, eso siempre, pero más cuando se trata de un relato como este, donde los padecimientos del Señor Jesucristo son plasmados delante de nuestros ojos, son claramente expresados. Este relato, yo les decía, no se escribió para que nosotros tengamos tristeza por Jesús, sintamos pena por Él, no. Este relato se escribió para que nosotros tengamos un mejor entendimiento del Evangelio, hermanos, que nosotros sepamos el significado redentor de los padecimientos de Cristo, para que nosotros podamos entender, hermanos,
lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para perdonar a pecadores culpables como vos y como yo, y así mantener intacta su justicia. Para eso fue escrito estos padecimientos, hermano. Jesús, como el Salvador de los pecadores, tenía que sustituirnos en todo. Eso es lo que vamos a recordar hoy cuando celebramos la Santa Cena. Recordamos que Él es nuestro sustituto allí en la cruz del Calvario. En todo, Él vino a sustituirnos en todo, aún en la vergüenza y en la humillación que merecen nuestros pecados. Porque ahí está el foco del sermón, humillado para nuestra redención. Entonces, hay verdad cuando decimos que nuestros pecados merecen humillación y vergüenza, pero gloria sean dadas a Dios que Cristo vino a sustituirnos. Cristo vino a llevar esa vergüenza, esa humillación que merecen mis propias miserias. Somos nosotros los que merecemos ser escupidos, hermano, por Dios en el rostro, por causa de nuestro pecado. Sin embargo, Jesús vino a sustituirnos aún en esa humillación. Él vino a recibir los escupitajos, los puñetazos, los golpes. ¿Vos te podés dar cuenta que hay un profundo significado en cada mínimo detalle de sus sufrimientos y de su vergüenza? Porque ahí es donde yo quiero poner tu atención. Yo estoy trabajando desde que empezó el sermón para que tu mente pueda estar allí. En el relato de estos padecimientos, en cada mínimo detalle hay un significado que tiene que ver ¿con qué cosa? Con la gloriosa salvación que hoy vos estás disfrutando si sos de Cristo. Y si no sos de Cristo, yo tengo que decirte, animarte a que vos veas en cada mínimo detalle de estos padecimientos, tienen que ver con una gloriosa y perfecta salvación que puede ser atribuida a vos hoy, si te arrepentís y creés en Cristo. La humillación de Jesús, hermano, está llena de simbolismos que están ligadas a verdades espirituales. Yo no me quiero ir por las ramas, pero simplemente quiero hacer mención de esto para que podamos entenderlo mejor, hermanos. Repito, la humillación de Jesús tiene simbolismos, símbolos de verdades espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque no fue por la voluntad de Pilato, ni fue por la voluntad de los líderes religiosos de Israel, los fariseos, los escribas, los sacerdotes que los llevaron allí. No fue por la voluntad de esta gente que Cristo sufrió lo que sufrió, que padeció lo que Él está padeciendo en este relato. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, la Escritura dice que Dios el Padre hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. O sea, Dios determinó que cayera sobre su Hijo la iniquidad, el peso de culpa y de pecado de todos nosotros. Fue la voluntad de Dios el Padre y por supuesto que fue la voluntad de Dios el Hijo también. Cuando hablamos del plan redentor diseñado en la eternidad pasada, estamos hablando del Dios Trino, la triunidad allí, conformando, diseñando, elaborando, ejecutando un plan de redención. Entonces, fue Dios el Padre el que quiso que todas nuestras culpas y miseria cayeran sobre su Hijo, y también fue la voluntad de Dios el Hijo. Él vino voluntariamente, hermano, a cargar nuestras culpas, a cargar nuestra vergüenza, nuestra humillación. Era necesario, hermanos, que Cristo sufriera lo inimaginable y que fuera avergonzado de tal manera. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo merecía. Eso es lo que vos merecés por tus pecados. No fue casualidad que, por ejemplo, para entrar en uno de los detalles, no fue casualidad que Él fuera coronado con una corona de espina. Podían haberle puesto, no sé, algo, o hacer otra burla, otro castigo, o cualquier otra tortura. Pero eligieron una corona de espinas. Y ¿sabés qué? Vos y yo tenemos que ver con eso. Vos y yo tenemos que ver con eso. En Génesis capítulo 3, Dios detalla el impacto que tiene la caída. Después de la caída de Adán y Eva, Dios va a empezar ahí a detallar, le va a hablar a la mujer y le va a decir las consecuencias de su pecado. Y cuando se dirige al hombre, es interesante porque en el versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será, fíjense qué curioso, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Fíjense que los espinos y los cardos, está diciendo Dios mismo,
son el resultado de la caída. Esa corona de espina que está penetrando la sien del Señor, que está penetrando el cuero cabelludo, que está penetrando la piel de nuestro Señor Jesucristo, la materia prima, dice Dios, que es el resultado de la caída del hombre. Esa es una corona de espinas. Y Génesis nos dice que eso es resultado, es fruto de la caída. Entonces es por causa de Adán y Eva que la tierra produce, desde aquel entonces, espinas y cardos. Eso fue parte de la maldición que vino sobre la tierra por causa de nuestros pecados, hermanos. Las espinas son un recordatorio de que nosotros vivimos en un planeta que está maldito por causa del pecado del hombre. Pero en nuestro texto, nosotros vemos que Jesús vino precisamente a cargar con esa maldición. Él fue maldito por nosotros. Y eso está representado ¿dónde? En esa burla, en esa humillación, en ese escarnio que Él está recibiendo. ¿Y cómo? Por ejemplo, con una corona de espinas. Me encanta lo que dice un autor, un pastor del siglo pasado, autor de varios libros. Dice, en la corona de su deidad, me encanta esto, hermano, dice, Cristo solo podía decirle al ladrón moribundo, a ese ladrón que está colgando allí al lado de él, que sea maldito. Este autor, en un despliegue de su imaginación, él está escribiendo y él está diciendo, el Señor Jesucristo, con la corona de su deidad, con la corona como Rey del universo, a un ladrón moribundo que cuelga a su lado, él podría decirle, sé maldito. Pero con la corona de espinas, porque cuando estuvo al lado de la cruz tuvo una corona de espinas, él puede decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él está representando su pecado. En la corona de su deidad, él va a ser juez del universo, por lo cual él puede decirle al miserable pecador, sé maldito, pero él ahora en la cruz, donde él va camino a ese lugar, al Gólgota, con la corona de espina, él sí puede decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigue este hombre diciendo, en la corona de su deidad, él solo puede decirle a una Magdalena, por ejemplo, o a un publicano, apártate de mí, como juez, pero en la corona de espina, él puede decirle, ve en paz, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta? Él fue desnudado, dice hermanos. Otro episodio, otro simbolismo. Fue desnudado, fue cubierto con un manto color púrpura. Los soldados romanos de alto rango usaban mantos de ese color. Eso era símbolo de la autoridad y del rango que ellos tenían. Antes les dije, era símbolo de la autoridad y del poder que tenía un rey. Bueno, pero los soldados en el imperio usaban también. Entonces no es un detalle en el cual tengamos que meternos, pero el relato de los evangelios dice que tomaron un manto color púrpura y se lo pusieron, lo hicieron desnudar y se lo pusieron. Ahora, ese manto obviamente no era que le sacaron a un soldado de alto rango y se lo quitaron a él para ponérselo a un criminal, no. Probablemente era un manto ya recontra usado, deshecho, maloliente, probablemente rotoso, harapiento. Esa es la idea detrás. No van a poner un manto nuevo a una persona que está sangrando por todos lados. Entonces, lo peor eligieron para ponerle al Señor. Y así que la burla sea más grotesca. ¿Y sabe qué es lo impactante de todo eso? Para un pecador como vos y como yo. Que Él tuvo que ser desnudado, ¿para qué? Para que, por ejemplo, a la luz de la Escritura nosotros aprendemos que en Él nosotros podemos ser vestidos con un manto de su justicia perfecta. Por eso el Evangelio llama a todo pecador a que se arrepiente y crea. ¿Para qué? Para que en aquel día, cuando Él esté coronado como Rey del universo, en la corona de su deidad, ese pecador no se ampare en su propia justicia, sino que esté amparado en la justicia perfecta, de la cual son vestidos todos aquellos que se arrepienten y creen. Él tuvo que ser coronado con una corona de espinas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir delante de Dios una corona de gloria, dice la Escritura. Entonces, ¿te das cuenta cuán cargado de simbolismo están los detalles de los padecimientos de Cristo? El manto escarlata, ese manto color púrpura, puesto en burla sobre Jesús, simboliza la humillación que soportó por nosotros, como la realeza que le pertenece como Rey eterno. A él es Rey eterno. Él fue crucificado con un cartel que dice Rey de los judíos. Y lo más irónico de eso es que Él es el Rey, sobre el cual un día se doblará toda rodilla. Ya no más burla, ya no más humillación. Jesús se identificó plenamente con nosotros, hermanos.
Eso es lo que quiero mostrarte. Se identificó en nuestra pecaminosidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificarnos plenamente con Él en su justicia. Aún estando en ese estado de debilidad, en la peor condición, Él seguía siendo un poderoso y suficiente Salvador, hermano. Versículo 21. Ese pasaje que parece como que está desconectado ahí del relato, miren. Fíjense cómo hay un encuentro providencial, podríamos decir, camino hacia la cruz, porque dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Ahora, cargar la cruz, hermanos, hasta el lugar de la ejecución, formaba parte de la tortura y del castigo al que era sometido un criminal. Los soldados obligaban, como parte de todo el escarnio y de toda la burla, lo obligaban al condenado a cargar su cruz. Pero Jesús estaba tan débil, nosotros podemos imaginarnos toda la sangre que seguramente perdió y la condición de su cuerpo, que los soldados tuvieron que obligar a un hombre que estaba allí de manera providencial, por eso le decía antes, todo parece una casualidad, aunque sabemos que no existe casualidad en el plan de Dios, pero ellos están obligando así a un tal Simón de Cirene para que lleve la cruz del Señor. Jesús había sido torturado por horas. Era imposible, humanamente hablando, que él pudiera llevar el peso de la cruz, de esa madera en la cual él sería crucificado. Ahora, hay algunos datos interesantes antes de cerrar con el pasaje. Hay algunos datos interesantes sobre Simón y el lugar de origen, porque Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que Simón era de Cirene. Cirene es considerado geográficamente la costa norte de África, donde había una colonia judía, según varios historiadores, una colonia judía bastante grande, bastante numerosa. Pero a diferencia de Mateo y Lucas, Marcos es el único que añade el detalle de que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, en el relato que hace Marcos, es llamativo que mientras él viene describiendo, hermano, una escena de tanta vergüenza, de tanta humillación, que él haga mención de dos hijos de este hombre que aparece allí en el cuadro y que es obligado a cargar la cruz. Es llamativo eso. Uno leyéndolo a simple vista, nosotros podemos pensar o podemos deducir que Marcos quiere que esa información sea conocida. Es como que él está escribiendo ese detalle de manera clara y específica para los destinatarios de este libro, de este evangelio. Ahora, nosotros tenemos que recordar quiénes fueron los destinatarios originales de este evangelio. Fueron los romanos, los que recibieron originalmente el evangelio de Marcos. Y aparentemente los hijos de este tal Simón de Cirene, que está cargando la cruz de Cristo, Alejandro y Rufo, aparentemente eran hombres conocidos por los creyentes de Roma. ¿Por qué? Porque ese detalle él se lo da a sus destinatarios. Ahora, no todos, pero algunos comentaristas identifican a este Rufo con el Rufo que Pablo menciona en sus salutaciones finales en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 16, versículo 13. No todos, repito, pero algunos comentaristas dicen que se trataría del mismo Rufo. Eso es algo que nos enteraremos en la eternidad. No lo sabemos ahora. Ahora bien, hermano, no es una locura pensar, no es algo herético pensar que Dios usó este encuentro providencial, llamémosle, no casual, que Dios usó este encuentro providencial ¿para qué? Para que el evangelio llegara a la familia de Simón de Cirene. Simón conoció a Jesús en un momento en que parecía cualquier cosa, menos un rey verdadero, menos el rey del universo que había venido a salvarlo aún a Simón. Sin embargo, hermano, lo sorprendente y lo misterioso de la providencia de Dios es que a pesar de haber conocido a Jesús en esa circunstancia, nosotros podemos pensar, podemos deducir que al menos quizás 2 de los hijos de este hombre llegaron a ser creyentes, llegaron al conocimiento del Evangelio, llegaron a ser de Cristo, por la evidencia que hay en el relato de las cartas del Nuevo Testamento. Según el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 20, y el capítulo 13 de Hechos, versículo 1, en Cirene había una iglesia grande, una iglesia madura, una iglesia creciente, podríamos decir, a tal punto que uno de los líderes de la iglesia de Antioquía, nosotros estudiamos el relato del libro de Hechos y vimos que en el principio todo el eje del obrar de Dios está en Jerusalén, con la iglesia de Jerusalén y el apóstol Pedro como
como los personajes principales de lo que está ocurriendo. Pero en el capítulo 13, toda la atención y el registro de Lucas, que es quien escribe Hechos, se centra en la iglesia de Antioquía y en el despliegue que esta iglesia hace como una de las iglesias de mayor impacto en el plano misionero de aquel entonces. ¿Por qué? Porque es una iglesia que empieza a enviar hombres, entre ellos a Pablo, Bernabé, y se comienzan a plantar nuevas iglesias por toda Asia. Bueno, en la iglesia de Antioquía había un tal Lucio, que era, ¿de dónde? De Cirene, este lugar donde había una iglesia importante también. Entonces no sabemos exactamente, hermano, pero podemos pensar que esa obra en Cirene, me gusta pensar esto y quedarme con esta idea de que tal vez esa obra, esa iglesia incipiente que comenzó en algún momento en la ciudad de Cirene, tuvo que ver con este encuentro aparentemente casual, que no es casual, sino providencial, entre Jesús y Simón, camino al Calvario. Bien, hermanos, vamos a llegar a la conclusión. ¿Qué podemos extraer de este relato, hermanos? Yo fíjense que traté de no hacer muchas aplicaciones durante el desarrollo. Quisiera concluir con algunas consideraciones prácticas sobre este pasaje. ¿Qué aprendemos de una historia semejante? ¿Cómo nosotros debiéramos reaccionar o cuál debiera ser nuestra actitud cuando nos exponemos a un relato de esta naturaleza? Yo les decía, oremos, hermanos, para que el Señor nos dé un corazón que esté a la altura de pasajes como estos. Bueno, nosotros vemos en esta porción de las Escrituras, yo le fui enfático, no sintamos pena por el Señor Jesucristo, no sintamos tristeza por Él. Bien, entonces no es eso lo que yo debo sentir. ¿Qué es lo que debo sentir al presentarme un pasaje como este? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros debemos ser es movido a adorarle con reverencia y con gratitud. Nosotros debemos ser movidos por este tipo de pasaje a adorarle a Él con reverencia, con gratitud, por esa determinación que Él tuvo de soportar pacientemente esa vergonzosa humillación. Antes yo le decía en el énfasis de este sermón que nosotros vamos a ver la majestuosidad del Señor, su gloria y la mansedumbre con la que Él atravesó todo esto. Bueno, eso debiera movernos a agradecerle a Él y adorarle, hermanos. En Juan capítulo 18, versículo 6, al momento del arresto, cuando lo toman allí al Señor Jesús, ¿ustedes recuerdan cuando le preguntan quién era Él o quién era Jesús? Él dice, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces va tomando forma en tu mente esta idea de no sentir pena por Él y tristeza. Si hay un predicador que te lleva a sentir pena y tristeza por este relato, eso está mal. ¿Por qué? Porque Jesús no era alguien por quien yo tengo que sentir pena. ¿Por qué? Porque horas antes Él se identificó como Dios, el Dios verdadero, y toda esa corte romana, esa campaña que lo fue a arrestar, cayeron en tierra. Solamente con la pronunciación del nombre de Dios, hermano. Eso nos demuestra que Jesús muy fácilmente podía haber impedido toda esa burla, toda esa tortura que le hicieron los soldados. Pero ¿qué es lo que me mueve a mí a adorarle? Que pudiendo no lo hizo, sino que Él permitió, no lo impidió, hermanos. En el momento del arresto, ¿se acuerdan? Pedro allí haciéndose el valiente, impetuoso, saca su espada. ¿Y el Señor qué le dice? Vuelve tu espada a su lugar. Mateo 26, 52. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Los que están atentos saben de qué número estamos hablando. Porque yo al principio les dije, grábense, hermano, cuánto tiene una compañía romana de soldados y cuánto tiene una legión romana. Y el Señor ahora está hablando de esa legión y le está diciendo a Pedro, ¿acaso vos pensás que si yo oro y le pido a Dios, Él no me daría 12 legiones de ángeles? Pero como entonces, dice la pregunta, ¿pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? Pregunta confrontadora para Pedro. Una legión era 6.000 soldados, yo les dije.
Así que saquen la cuenta, hermano, de cuántos ángeles podrían venir al rescate, a la defensa del Señor. Pero sin embargo, ¿qué es lo que me mueve a mí a adorarle y a no sentir pena? Que aún así Él no lo hizo. Él no lo hizo. Él no llamó o no oró al Padre pidiendo semejante defensa, sino que soportó con paciencia que se burlaran de Él, que lo azotaran cruelmente, que lo coronaran de espina, que le escupieran en el rostro, que le dieran puñetazo en la cara. Pero no fue por debilidad de carácter, no fue porque Él era un flojo, no. Fue por una poderosa determinación, hermano. ¿A qué cosa? ¿Determinado a qué? A asumir tu culpa, a asumir tu vergüenza, mi culpa, mi vergüenza. Eso te tiene que mover a adorar a Dios. Eso te tiene que llenar de gratitud tu corazón. Antes que sentir lástima por Jesús, vos debieras postrarte en asombro y admiración al ver semejante despliegue de su gloria, manifestada en qué parte, en qué área, en esa paciencia redentora, en esa humillación que resultó en tu redención. Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué es oprobio? Es vergüenza. Y el Señor dice, hizo a un lado la vergüenza, es lo que está diciendo el autor de Hebreos, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Humillación, exaltación. Ahora, ese gozo no se refiere a la cruz misma. Cuando dice, por el gozo puesto delante de Él, o sea, la cruz fue un gozo. No se refiere a la cruz misma, sino al resultado de su sacrificio en la cruz. Ese fue el gozo puesto delante de Él. El resultado de su sacrificio. ¿Y cuál es el resultado del sacrificio de Cristo? La gloria del Padre, el Evangelio siendo siempre diocéntrico. Dios es el centro, no el hombre. La gloria del Padre primero y principal. Y la redención de su pueblo. La redención de sus hijos, de sus criaturas, de aquellos que fueron escogidos por Dios de antes de la fundación del mundo. Entonces, ese fue el resultado de la cruz. Ese fue el gozo, la gloria de Dios el Padre, la redención de su pueblo y la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el poder del mismo infierno. Jesús soportó la cruz porque sabía, hermano, que su sufrimiento traería gloria a Dios, traería salvación y reconciliación a los pecadores con Dios el Padre. El gozo de saber que Él estaba haciendo la voluntad del Padre, el gozo de saber que su padecimiento no sería en vano, de que su humillación no sería en vano. A mí me emociona, hermano, y me genera admiración, asombro y me humilla hasta lo sumo. Aunque me queda grande esa palabra, pero quiero ejemplificar de que uno se siente humillado ver que Cristo soportó la cruz, menospreció la vergüenza, porque Él veía más allá del sufrimiento presente. Él veía mi redención. Eso es terrible. La exaltación, la gloria del Padre, decíamos antes. Que Dios recibe gloria en una obra semejante y un miserable pecador como yo puede ser perdonado. O sea, el resultado de que Dios reciba la gloria es que yo puedo ser perdonado y lavado, limpiado de mis pecados. Por el gozo puesto delante de Él ese viernes en la mañana, Cristo menospreció la vergüenza, hermanos. En el mundo romano la crucifixión no solamente era una ejecución dolorosa y una de las más crueles, yo le decía antes, no nos vamos a meter en ese detalle, pero una ejecución por crucifixión, hermano, era una humillación pública que estaba diseñada no solamente que sufra, sino que en medio del sufrimiento sea deshonrado la persona. Porque lo podemos matar en privado, lo podemos matar en silencio, no. Sino que esa forma de muerte era para deshonra del condenado. Y la Escritura dice que Jesús fue despojado, Él fue burlado, Él fue, siendo inocente, fue exhibido como un criminal. Sin embargo, Él menospreció el oprobio, Él menospreció la vergüenza por amor a mí. Que yo sea puesto delante de los ojos del Señor, o sea, que sea yo el resultado, que yo sea ese linaje que Él va a recibir, como dice el profeta Isaías, eso debe impactarte, hermano. La salvación fue tan valiosa, la salvación tuya y la mía fue tan valiosa para Jesús que Él no dudó de enfrentar toda esa avalancha de odio, de crueldad. Entender eso a cabalidad debe llevarte a postrarte en reverencia, en gratitud.
por lo que Él estuvo dispuesto a soportar por vos. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vos te das cuenta que entender los detalles mínimos de los padecimientos que tuvo el Señor Jesucristo. Yo le dije antes, eso tiene un significado redentor. Pero eso tiene un impacto también en el aquí y en el ahora. Tiene un impacto en tu vida ahora mismo, porque la pregunta es, ¿para quién estás viviendo vos? Si vos sos un verdadero creyente, ¿para quién estás viviendo? Si vos sos un verdadero creyente, Cristo murió por vos para que vos ya no vivas para vos mismo, es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe y nos lleva a pensar que si Él murió por mí, si hay alguien por lo que yo voy a vivir ahora, es por Él. Porque Él fue el que murió y el que resucitó por mí. Entonces, ser cristiano y vivir para uno mismo, esa es una mentira, es un engaño del que vos tenés que huir, porque es una contradicción de términos. Ese es el mayor ejemplo de que vos no sos de Cristo. Porque si vos sos de Cristo, estás viviendo para Él, no para vos mismo. Esa es la exclusividad del Evangelio. Esa es la locura del Evangelio de la cruz. Que el yo es desterrado y ahora el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores viene a ocupar el centro de nuestra existencia, de nuestro corazón. Ese es el fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió para librarnos precisamente ¿de qué cosa? De la maldición que es ser esclavos de nuestro propio yo. Todos los que van a ir camino al infierno, si hay algo que tienen en común toda esa gente, es que ellos fueron esclavos de sí mismos. Ellos fueron esclavos de su propio yo. Ahora, aquellos que van a participar de la gloria eterna de Cristo son aquellos que fueron librados de semejante maldición, porque ahora Cristo es el centro de su vida. Entonces no voy a sentir pena por Cristo, no, voy a adorarle. Voy a hacer que cada minuto de mi existencia post-conversión tenga sentido, que tenga valor. Voy a adorar a Cristo, voy a admirarle a Él. Otro principio, hermano, otro aprendizaje. Este relato también nos enseña cómo nosotros debemos esperar en Dios, cómo debemos confiar en Él. ¿En medio de qué? En medio de una sociedad que rechaza la vergüenza, que rechaza la humillación. Yo le decía al principio que nosotros vivimos en una cultura que menosprecia la humillación y la vergüenza. Ahora, si hay alguien que lo entendió todo fue Pedro, porque él dice, 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Nosotros, permítanme usar un modismo argentino. A ver, nosotros nos bancamos los sufrimientos y los padecimientos que son por nuestro propio pecado. Porque nosotros sabemos cuando metemos la pata, y si sos creyente, sabés lo que viene. Si Dios dice, no lo hagas, es porque detrás de eso hay una bendición. Si Dios dice, no lo hagas y vos lo haces, es porque detrás de eso hay un dolor de cabeza. Ahora, nosotros nos bancamos, permítanme el término, esos padecimientos que viven en nosotros, esas bofetadas que vienen propios de nuestro pecado. Es lo que dice, ¿qué gloria hay si pecando son abofetados y lo soportan? Dice Pedro. Ahora, mas si haciendo lo bueno, eso es lo que yo no quiero y eso es lo que no me banco, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. O sea, hay un sufrimiento y hay un padecimiento, hay una humillación, una vergüenza que viene por la causa de Cristo, por la providencia de Dios, por voluntad de Dios, y esa es la que hay que soportar, y ahí somos aprobados delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Vos podés entender eso? Pero de entenderlo de verdad. Yo creo que lo leímos muchísimas veces. Me toca un lugar sumamente difícil porque yo estoy predicando esto y a mí me cuesta serle sincero y decir, yo lo entiendo perfectamente. O sea, el Señor está diciendo que nosotros hemos sido llamados a la salvación y eso está glorioso, eso nos gusta. Imagínate que tengamos entrada libre y gratuita al trono de la gracia, siendo quienes somos, entonces eso es glorioso, hermano. Fuimos llamados, dice, a la salvación, pero Pedro está planteando esto desde otra perspectiva. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, dice, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía,
con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora, dice Pedro, han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro dice que fuimos llamados para salvación y fuimos llamados a sufrir injustamente, tal como Cristo. Y perdón que eso nos suene tan agradable en un mundo evangélico tan convulsionado por todas las promesas falsas de prosperidad y de buena vida y de toda la mentira que hay dando vuelta, pero la Escritura dice que vos fuiste llamado a salvación y fuiste llamado a sufrir, por lo cual el sufrimiento y la humillación y la vergüenza debe ser moneda corriente, debe formar parte de tu perspectiva cuando vos te levantás a la mañana. Cuando te levantás, cuando vivís cada día, vos tenés que ver la vida a través de este lente, de que fui llamado a sufrir injustamente. Porque desde el momento en que el santo Hijo de Dios, inocente Hijo de Dios, fue menospreciado, fue burlado, ridiculizado, fue a la cruz sufriendo tal deshonra, esa es la prueba de que la vida no es justa, hermanos. Y a veces nos quejamos, no, la vida es injusta. No, hermanos, fuimos llamados a ser salvos en Cristo, gloria al Señor por eso, pero también fuimos llamados a sufrir, tal como Cristo. Jesús sabía que esa humillación era temporal. Ahora, Él sabía que esa humillación no era otra cosa más que el preámbulo de ¿qué cosa? De esa exaltación que va a experimentar Él. ¿Por qué? Dios ya lo había anunciado a través del profeta Isaías. En Isaías 50, versículo 5 dice, Jehová, el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Esa es una expresión, es un simbolismo de lo que ocurría con los judíos. Los judíos le abrían los oídos a los esclavos, le horadaban la oreja. Y Jesús está diciendo proféticamente que Él vino al mundo como un esclavo, esa es la idea. Él vino al mundo como el siervo sufriente de Jehová, así lo identifican los profetas. Y yo les decía antes que Dios estuvo determinado a que su Hijo padezca lo que nosotros merecemos, pero el Hijo también estuvo determinado, porque voluntariamente se ofreció, y es lo que está diciendo acá en esta profecía, en este pasaje del profeta Isaías. Él voluntariamente vino a someterse, dice el versículo 6 de Isaías 50, di mi cuerpo a los heridores, es lo que está pasando acá, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, dice otra traducción, a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Esputos, esa flema que se genera cuando tenemos catarro, ¿viste? Que te genera, bueno, eso. Dice, yo di mi rostro a las injurias y a que me que me escupan el catarro. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, hermanos. Wow. A mí me da vergüenza predicar esto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue terriblemente humillado, pero 3 días después, hermanos, Dios hizo una potente declaración al levantarlo de los muertos. Romanos 1:4 dice, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús encomendó su causa a Dios, dice el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Él sabía que no sería avergonzado. Y Pedro en su primera carta, yo le dije, Pedro lo entendió todo. ¿Qué nos dice Pedro? Sigan su ejemplo, estén preparados para sufrir injustamente. Es lo mismo que Pablo le dice a los filipenses, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir, la misma actitud, el mismo corazón que hubo en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y esa palabra siervo es esclavo. Para nosotros hoy un siervo recibe una paga, pero para el término bíblico el esclavo es lo más bajo, y esa es la postura que tomó Cristo, semejante a los hombres, estando en condición de hombre, más bajo todavía, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, otra vez, humillación, exaltación, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y esto es lo alarmante, hermano, que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, dice Pablo, lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La próxima vez que vos pienses que hay alguna humillación, algún padecimiento, que yo no tengo que soportar semejante cosa. Yo no puedo soportar. ¿Cómo yo voy a ser humillado de manera semejante? ¿Sabés lo que vos tenés que hacer? Vos tenés que mirar a Cristo en el pretorio. Vos tenés que ir a Cristo en el patio del pretorio. Allí siendo la burla, el escarnio de estos soldados, siendo el epicentro de toda una parodia ridícula frente a 500, 600 soldados. Vos tenés que mirar a Cristo antes del Calvario. Cuando vos sientas que hay una humillación de la cual vos no podés soportar, tenés que mirar a Cristo destruido en su humanidad, no pudiendo cargar un pedazo de madera, desvaneciéndose. Vos tenés que mirar a Cristo siendo deshonrado allí, muriendo en la cruz del Calvario, siendo humillado, no solamente sufriendo físicamente, humillado. Mirá al Hijo de Dios soportando las injurias, las humillaciones, con paciencia. Cuando vos sientas que hay una humillación que no puedes soportar, mirá a Cristo. Yo no quiero ser tan frontal, hermanos, pero estamos aplicando el pasaje y es bueno ser claro, hermanos, en las aplicaciones. Y hay una pregunta que golpea nuestro ego, nuestro orgullo, y me golpea a mí, y yo quiero golpearte a vos, porque yo me la hice primero y me la hago cada tanto, y yo quiero hacértela a vos. La pregunta es, ¿quién te crees vos que sos para no sufrir y para no ser humillado? O sea, ¿quién pensás vos que sos? O sea, porque acá en esta iglesia nadie te va a poner en un pedestal. Al contrario, lo que vamos a hacer es tratar de bajarte a tierra. Pero nosotros vivimos, hermanos, a veces como si fuéramos el eje del centro del universo, hermano. La pregunta es relevante. ¿Quién sos vos para no sufrir? ¿Quién sos vos para no ser humillado? Que seas un cristiano no significa que no vas a sufrir, que no vas a ser humillado injustamente. Al contrario, que seas cristiano significa que, y si eso viene, gloria al Señor, porque sos de Cristo y vas a ser sostenido por la gracia del Señor. Porque sin la gracia de Dios vos no podés dar ningún paso. Basta con mirar al Hijo de Dios, como decíamos antes, escupido, ensangrentado, lacerado, destruido en su cuerpo, en su humanidad. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que no puedo sufrir? O que yo no puedo ser humillado. ¿Saben qué, hermanos? En la iglesia de Cristo no debería haber lugar para esas peleas tontas y sin sentido, donde yo siento que mi hermano me humilló, o que siento que tal hermano me... Son peleas tontas y sin sentido, porque somos la iglesia de Cristo, aquel con el cual nos identificamos, aquel que proclamamos, es el que sufrió por excelencia, el que fue humillado. Entonces yo no estoy diciendo que está bien humillar a alguien, pero digo, cuando eso ocurra, mira a Cristo. Ya sea que pase acá en la iglesia, pase en tu trabajo, en tu propia familia, Mira a Cristo. Mira a Cristo. Él sabe de humillación, Él sabe de angustia, Él sabe de sufrir injustamente. Entonces la pregunta, sin ser tan ofensivo, no quiero ofender a nadie, pero digo, ¿vos podés soportar ser avergonzado? Si sos un cristiano, tenés que poder, porque no puede ser que vos no puedas ser humillado o avergonzado. A Jesús lo llamaron Belcebú, hermanos. A Jesús lo llamaron Belcebú, hijo del diablo. Entonces, ¿vos qué pensás que le espera a los que siguen a Cristo? Hace 6 meses, hermano, me ofendí, pero terriblemente, porque un incrédulo, un necio, ni siquiera un hermano en la fe, un incrédulo, me dijo que venga a la iglesia a seguir hablando pavadas. Así fue el insulto que me dio en el contexto en el que estábamos. Y yo me ofendí, pero terriblemente casi reacciono muy mal, pero reaccioné ahí. Le hablé con cierta dureza, pero yo sentí ofendido y mucho tiempo estuve lastimado, como ofendido por eso. Pero al Señor Jesús lo llamaron hijo de fornicación, lo llamaron blasfemo, lo acusaron de ser un loco, hermanos. Lo llamaron engañador, fue ridiculizado como profeta, fue menospreciado por su origen, por su procedencia, lo trataron como un demonio, fue objeto de burla durante su crucifixión. A otros salvó y él mismo no puede salvarse. Fue rechazado incluso por sus propios familiares, hermanos. Lo abandonaron sus discípulos, lo despojaron de toda dignidad humana,
Yo dudo que nosotros experimentemos lo que experimentó Cristo. Murió como un criminal común y corriente, hermanos. Fue considerado impotente ante su propia muerte. Este no puede salvarse. Fue considerado impotente. Eso es terrible, hermanos. O sea, a mí me humilla, me da vergüenza, como les decía, porque nosotros nos sentimos hasta ofendidos por cosas que son legítimas. A mí me ofendió terriblemente lo que el necio me dijo, porque lo vi como una burla, una afrenta hacia lo que yo hago acá en la iglesia local. Pero hoy miro con vergüenza lo que pasó hace 6 meses atrás. Es más, yo tendría que ir y agradecerle por haberme humillado, por haberme avergonzado. Si el Rey del Universo, hermano, soportó todo esto por nosotros, ¿quién soy yo para ofenderme por esas humillaciones que vienen por su causa? ¿Estamos dispuestos a ser menospreciados por el Evangelio? Esa es la pregunta. Sabiendo todo lo que ya sabemos, que Cristo sufrió por nuestra redención, que Él fue humillado por nuestra redención. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de identificarnos con un Salvador que fue humillado? ¿O vos querés identificarte con un Salvador campeón, próspero, que ganó todo? Es mentira eso. El Evangelio no tiene nada que ver con esas cosas. Primero es la humillación, después viene la exaltación. Primero la humillación y después viene la exaltación. Entonces, como les decía, yo miro este pasaje y me siento avergonzado, hermanos, porque somos tan soberbios, nos creemos tan especiales, nos subimos por momento en un pedestal del cual tenemos que caer. Y el Señor si vos sos de Cristo, se va a ocupar de que te caigas de ese pedestal. ¿Saben cuál es la contradicción más fuerte del Evangelio? Es que nosotros somos lo más vil y menospreciado de este mundo, pero ojo, guay con el que me trate como lo más vil y menospreciado de este mundo. Así vivimos. La Escritura dice que somos lo más vil y menospreciado de este mundo, pero yo me voy a parar y me voy a hacer respetar con aquel que me trate como lo más vil. Es una contradicción del Evangelio, hermanos. Por último, pasajes como estos son una motivación para luchar contra ese veneno que hay en nuestra sangre, ese veneno que se llama pecado, hermanos. Cristo nos libró de ser avergonzado cuando nosotros tengamos que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Saben cuál es una de las glorias del Evangelio? Si vos te arrepentiste y pusiste tu fe en Cristo, no vas a pasar por la terrible vergüenza de ser humillado delante del tribunal de Dios. Eso es una de las glorias del Evangelio. Pero, hermanos, eso no quiere decir que Jesús vino al mundo y murió en una cruz para que yo no sienta vergüenza por mi pecado hoy, acá, ahora. Yo sé que no seré avergonzado porque sigo a Cristo y hay una salvación eterna y segura, pero eso no es una garantía, eso no es una tarjeta de crédito sin tope, sin límite, para que yo pueda pecar y no sienta vergüenza, hermanos. Jeremías le habla a Israel y fíjense el estado, la humillación, lo bajo que cae el pueblo de Israel, capítulo 6, verso 15, dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando les castigue caerán, dice Jehová. El pueblo de Israel había llegado a un nivel de su pecaminosidad que no sabían ya lo que era tener vergüenza. Y qué triste, hermano, cuando los cristianos llegamos a una instancia donde ya no sabemos tener vergüenza por nuestro propio pecado. Que tal vez pensamos que Cristo nos libró de nuestros pecados. Yo no voy a ser avergonzado en el tribunal de Dios, pura teología, mucho conocimiento, pero no malentiendan eso, hermano. Él no murió para que nosotros podamos pecar y no sentir vergüenza. De hecho, parte de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón es que sintamos vergüenza, hermano, que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, cuando estés luchando contra esos pecados que te parecen muy tentadores, muy seductores, con esos pecados que nos atraen profundamente, vos tenés que recordar que fue por esos mismos miserables pecados que Cristo tuvo que pasar por esa vergonzosa humillación y luego padecer la muerte en la cruz del Calvario. ¿Y qué padeció ahí? El desamparo del Padre por esos pecados que nos atraen y que nos seducen, hermanos. Deleitarnos en nuestros pecados, en nuestros placeres pecaminosos, no sentir vergüenza, no ir urgente a Cristo en arrepentimiento y fe. No estoy diciendo que no vas a pecar, estoy diciendo que tenés que sentir vergüenza e ir a Cristo en arrepentimiento y fe,
Si no cortás de raíz con esos pecados, dice un autor, es como si vos te estuvieras uniendo a esa turba de soldados y volvieras a escupir a Jesucristo en la cara, una y otra vez, una y otra vez. Y si estás en este lugar y Cristo no es tu Señor y tu Salvador, vos tenés que mirar este relato, pero con el lente de los líderes religiosos de Israel. Vos tenés que mirarte en el espejo, en el reflejo de los soldados romanos. ¿Para qué? Para que vos puedas ver, si estás sin Cristo, la necesidad urgente de salvación. La necesidad urgente de salvación. Nosotros, hermanos, necesitamos ver esa escena, eso que plantea el Evangelio de Marcos, y ver a estos judíos, ver a los soldados romanos, y si vos no tenés a Cristo, vos no podés verte de otra forma, no podés verte de otra forma. La Escritura nos dice y es enfática en que aquel que está sin Cristo está en enemistad contra Dios. Y eso significa que en la práctica vos no querés someterte a la autoridad de Dios, no querés depender de Dios, no querés que Él se lleve la gloria, como decíamos antes. Y esto es una locura pensar que hoy hay que predicarle este evangelio a muchos evangélicos, que quieren ellos ser glorificados, cuando en realidad quien debe llevarse toda la gloria es el Señor. Entonces, si vos estás sin Cristo, vos estás en rivalidad con Dios. Sos un enemigo de Dios, hasta que te arrepientas y creas en Cristo. Hasta que eso ocurra, Dios seguirá siendo tu enemigo. ¿Por qué? Porque vos vas a luchar por tu gloria, tu yo, vas a vivir para vos mismo. Y esa es la peor de las maldiciones en la que un hombre o una mujer, un niño, un joven, un adolescente puede vivir. Yo no quiero que se haga la voluntad de Dios, quiero que se haga mi voluntad. Y si hay algo que hay que decirle y advertirle a los que están sin Cristo, es que la humillación de Cristo fue temporal. Esa humillación fue el paso previo a la exaltación, decíamos antes. Él estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo, dice la Escritura. Y Dios le exaltó, dice el texto. Y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra de Dios que delante de Él se va a doblar toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua va a confesar a Jesucristo como Señor para la gloria de Dios el Padre. Hubo rodillas en nuestro texto que se doblaron para burlarse del Señor. ¿Se acuerdan? En medio del castigo y la tortura, la burla. Pero algún día esas rodillas se van a doblar, pero no va a ser para burla, hermanos. Hubo bocas que le escupieron allí, pero algún día esas bocas van a confesar a Jesucristo como Señor, pero no van a tener tiempo de arrepentirse. Por lo cual, si vos estás en Cristo, sin Cristo, andá urgente hoy en arrepentimiento y fe. Andá, clamá por misericordia y perdón. Hoy hay tiempo. Amén.